quiero que sigamos con nuestra serie Dar la Orden. Solamente quiero dar un pequeño breve repaso de lo que usted y yo hemos aprendido en nuestras anteriores prédicas acerca de dar la orden. Dar la orden es ejercer la autoridad delegada por Cristo. Y le voy a recordar lo que leímos en Hechos 1:8, que dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. También vimos que la autoridad que Dios delegó en Cristo es esa autoridad que le fue entregada a Cristo Jesús. Según Mateo 28:18, dice: Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Quién tiene toda la autoridad, hermano? Cristo. Cristo tiene toda la autoridad. Dar la orden no es darle la orden a Dios. Aprendimos que no es darle la orden a Dios, porque a veces pensamos que podemos decirle a Dios: haz esto. No. Nosotros sabemos que dar la orden es darle la orden directamente al problema, a la enfermedad, a lo que sea que tengamos que darle la orden. Tenemos que dársela directamente. ¿Por qué? Porque hoy vemos y hoy vamos a ver la autoridad delegada por Cristo. Pero para eso yo ya le di un panorama de lo que hemos aprendido. ¿Qué es dar la orden? Hace 8 días aprendimos que hay 2 tipos de oración. ¿Se acuerda? Uno es pedir y otro dar la orden. Y pedir no nada más pedir por pedir. Aprendimos a pedir según su ¿qué? Su voluntad. Su voluntad. Eso es garantía de que cuando pedimos según su voluntad, Él va a decir que sí. Pero también aprendimos que las respuestas de Dios son varios tipos de respuestas. ¿Se acuerda de ellas? ¿Se acuerda que yo le enseñaba que hay 3 tipos de respuesta a la oración? 3. Una puede ser sí y ahora. El Señor puede decirte sí y ahora, y Él lo hace. Y en ese momento Él lo obra a favor nuestro. 2, el segundo tipo: sí, pero quiero que crezcas. Quiero que primero moldes tu carácter. Primero quiero que aprendas a amar o a perdonar. Sí, está ahí la respuesta, pero primero cambia. Y la tercera, que es la que menos nos gustó, ¿verdad? Sí, pero a mi manera. Te va a responder, pero a la manera de Dios. Y teniendo esto como base, hermano, hoy vamos a hablar respecto a esa autoridad que fue delegada a Cristo. Y quiero que vuelvas a pararte en el lugar correcto para que sepas en dónde estás. ¿Cuál es tu posición respecto a la autoridad delegada por Cristo a sus hijos? Quiero que veamos la primera, repite lo que dice aquí. El Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos ¿qué? Hijos de Dios. Ahí está tu posición, hijo de Dios. Y si somos hijos, somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Ahora que estás seguro de tu posición en esa autoridad delegada, eres hijo. Y como eres hijo, eres coheredero. ¿Qué significa ser coheredero? Leímos hace rato que Jesús recibió una poca de autoridad, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánta? Toda la autoridad. Él la recibió. ¿Quién la recibió junto con Él? Dice que tú y yo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí está tu posición. Ahora vamos entrando al tema. ¿Cómo
¿Qué pasa cuando damos la orden? Aprendimos a dar la orden. ¿Te acuerdas cuando Jesús le dio la orden a la tempestad? Cuando le dio la orden a la tempestad no dijo, le ordeno a la naturaleza que se tranquilice, ¿verdad? Que se calme. No, Él le dijo, viento, te callas. Le dijo, cállate. ¿Y qué hizo el viento? Bonanza, tranquilidad. ¿Qué pasa cuando damos la orden, hermano? Vamos a responder esta pregunta. ¿Qué pasa cuando damos tú y yo la orden? ¿Qué poderes, escúchame lo que te voy a decir, qué poderes se liberan cuando tú y yo damos la orden? ¿Qué recibiste cuando vino el Espíritu Santo sobre ti? Poder. Entonces, con ese poder en ti, tenemos que saber usar ese poder. ¿Qué pasa cuando damos la orden? Cuando hablamos y damos la orden, estamos ejerciendo autoridad. Cuando damos la orden a la enfermedad, ¿estamos ejerciendo la autoridad nuestra? No, la autoridad que recibió Cristo. ¿Quién la recibió? Cristo, toda la autoridad, pero somos coherederos junto con Él. Ahora vamos a hablar de qué poderes se liberan cuando tú y yo damos la orden. Cuando nosotros damos esa orden, primero ejercemos la autoridad, pero tenemos que estar conscientes de algo, hermano. No es un poder nuestro, no lo es. Es su poder de Dios, del Padre, que fluye a través de nuestras palabras de fe. Si tú y yo no tenemos fe, no podemos orar. No podemos darle la orden a una enfermedad para que se vaya, para que se seque, para un problema que se quite. Les decía yo, la palabra dice, si tú le dices a esa montaña que se eche al mar, ¿qué dijo Jesús? Se va a echar. Bueno, hasta ahorita yo no he leído el registro de alguien que haya echado una montaña al mar. Pero se refería a esos problemas, a esas situaciones que diariamente vivimos, que tú tienes la autoridad de decirle, problema tal. O también aprendimos que cuando damos la orden tiene que ser como específica, muy específica. Y ese poder actúa a través de nuestras palabras con fe. Y hoy vamos a hablar, hermano, cinco poderes. Le voy a mostrar en la palabra 5 poderes que salen, que se mueven cuando tú y yo damos la orden. Vamos a ver el primero. Primero, hay una palabra griega que se llama, o que dice, exousia, que quiere decir autoridad. Que realmente la exousia es una posición legal que Dios le está entregando a su pueblo, a sus hijos, a los que están llenos de Cristo, del Espíritu Santo. Es la autoridad, hermano. La exousia es autoridad que tú y yo estamos recibiendo. No se trata de un poder cualquiera, hermano. Se trata de un poder legal que tú estás recibiendo. ¿Por qué? Porque eres coheredero con Cristo. No cualquiera lo tiene. Solamente los hijos de Dios. Lo acabamos de leer. Tú eres hijo, tienes ese poder. Vamos a aprender a usarlo. Vamos a saber que tienes primero una posición legal como hijo de Dios. Y tienes una autoridad delegada por Cristo en tu vida. No te pierdas, hermano, sígueme con esto, por favor. Nosotros no tenemos autoridad propia. Eso es donde mucha gente se equivoca y piensa que que te ore él, que te ore el hermano, que te ore el que está ahorita en turno, el que tiene los dones muy fuertes. Vamos a seguir. No, es para todos. Tú tienes una autoridad legal en Cristo Jesús. La única autoridad verdadera, ¿quién es, hermano? Es la del Hijo de Dios. Es Jesús, porque Él recibió toda la autoridad. Dice, se me ha dado toda autoridad en el cielo y ¿en dónde? Y en la tierra.
En Mateo 28, 18 lo acabamos de leer. En toda autoridad es de Él. Hermano, y te voy a hacer una pregunta. ¿Y si toda la autoridad le fue dada a Cristo, a los demás qué les toca? La autoridad, si toda la autoridad le fue entregada a Cristo, ¿el enemigo tiene alguna autoridad? Pues no, porque la autoridad es de Cristo. ¿A nosotros nos quedó alguna autoridad? Pues sí y no. No, porque a nosotros como individuos o de manera individual, no, pero a través de Cristo, sí. Eso es lo que quiero que hoy nos llevemos. Esa autoridad proviene de Cristo, porque Él la recibió. Necesitamos tener a Cristo. Eso es lo más importante, hermano. Eso es lo más importante, que es la autoridad de Cristo. Y no le quedó a nadie la autoridad más que a Él. El secreto es que Cristo, hermanos, nos comparte su autoridad. Esa exousia de la que estamos hablando, te la comparte, te da autoridad, porque eres hijo de Dios y ya traes algo en ti que tiene autoridad. Vamos ahorita a ver cómo armamos todo esto para que tú tengas toda la confianza y la certeza para usar la autoridad de Cristo. El que sigue dice, ¿la autoridad qué? No es mía. ¿La autoridad de quién es? Es de Cristo. Él recibió toda autoridad. Hermano, esto es muy importante. No se trata de quiénes somos nosotros. No. Se trata de quién nos respalda. Quien nos está respaldando a nosotros es el Padre y el Hijo, que tiene toda la autoridad. Cuando tú y yo le damos la orden, cuando damos una orden, no lo hacemos en nuestras fuerzas, sino en la autoridad que Cristo nos está delegando. Cuando tú vayas a dar una orden, cuando tú ores por alguien, tú no debes de pensar, voy a orar. Yo he orado y han sanado. Yo he orado y se han enderezado. No, hermano, no eres tú, no soy yo. Se trata de Cristo. Se trata de que Él es la autoridad. Él es el único que tiene la autoridad. Él nos está compartiendo su autoridad. Esa exousia que estamos leyendo, Él nos la está compartiendo. Él te la está dando. Usémosla con sabiduría, porque Él quiere, para eso te la dio. Y te voy a decir algo muy importante. Esa autoridad que Cristo nos delega, nos da autoridad en Él para dar la orden. Y sabes una cosa, el enemigo reconoce que tú y yo tenemos ese poder legal. ¿Por qué? Porque dijo que nosotros vamos a poder expulsar los demonios. ¿En nuestro nombre? No, en la autoridad que Cristo nos está dando. El enemigo sabe quién tiene autoridad legal. Sabe quién tiene autoridad legal. La semana pasada yo les platicaba de esos casos que vimos en la Biblia, de quienes querían usurpar y decían, yo quiero hacer lo que ellos hacen. Pero ellos no tenían a Cristo, no tenían al Espíritu Santo y les fue muy mal. Tú y yo tenemos esa autoridad delegada por Cristo y el enemigo lo sabe. Entonces ese fue el primer poder, hermano, la exousia, o sea, la autoridad. Grábatelo bien, hay autoridad. La semana también pasada hablamos del dunamis. ¿Se acuerda? Mencionamos el dunamis. ¿Qué es el dunamis? Hoy voy a hablar un poquito más profundo de eso. Cuando tú y yo soltamos una palabra, una orden, cuando tú y yo la damos, esa palabra lleva dunamis. ¿Y qué quiere decir dunamis? Es poder. Dice la palabra que leímos: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces ahora ya tenemos dunamis, o sea, poder en nosotros. Hay poder.
esa palabra. Y cuando la Biblia dice que lo recibiremos, habla de dunamis. De ahí viene el origen de la palabra también dinamita, que es fuerza, explosión, y está en ti, hermano. La dunamis es la mano de Dios que actúa en la tierra cuando nosotros soltamos su palabra con autoridad. Fíjate, cuando tú das la orden, no está saliendo el poder tuyo, porque ¿qué poder hay? ¿Cuál? Ya no nos quedó nada, porque toda autoridad es del Señor. Entonces sale el poder de Dios a través de nuestra palabra, de nuestra fe. Se hace el poder presente. Sale. Fíjate, si estás siguiéndome. Eso es lo que sale cuando tú y yo hablamos su palabra con autoridad. El dunamis, hermanos, es el poder, es la mano de Cristo. También le podemos llamar, es el poder de Dios. Cuando soltamos la palabra con fe y oramos, por ejemplo, si oramos en contra de una enfermedad, le damos la orden a esa enfermedad específica, pero la damos en el nombre de Jesús, la damos con esa autoridad que es el poder de Dios. Pero ese poder, hermano, ¿sabes quién es? Cuando nosotros hablamos de soltar la palabra, porque oramos con la palabra, es el mismo Dios, es nuestro mismo Señor obrando a través de esa palabra. No somos nosotros, lo vuelvo a repetir, es su palabra, es el Señor mismo. Hermanos, ¿y cómo vamos a ejercer esta autoridad que Dios nos ha entregado? ¿Cómo la vas a ejercer? Quiero que tú pienses, ¿cómo la quieres? Bueno, más bien les voy a preguntar, ¿cuántos la quieren ejercer? Porque a lo mejor tú dices, está bien, hermano, pero yo no la quiero ejercer, yo estoy tranquilo, a mí no me invite a esas cosas, yo así, mire, yo nada más mirando, yo del ejército. No, hermano, ¿qué crees? Tienes que ejercer la autoridad que Dios puso en ti. A eso llamó a su iglesia. Cristo ya no está físicamente predicando en la tierra. Ahora, ¿quién está haciendo esa tarea? La iglesia. Tú y yo tenemos la autoridad para usar y ejercer esa autoridad a través de la orden, a través de dar la orden, a través de ese dunamis. La dunamis siempre está presente en la orden, hermano. Cuando damos la orden, ahí está el poder de Dios, porque ya lo recibiste. Recibiréis poder, ahí está, úsalo. Da la orden en el nombre de Jesús. Lo usas y ese es un impacto con poder. Es como si fuera un puño así gigante, ¡pum!, contra la enfermedad, contra el problema, porque es el poder de Dios. Ese es el poder de Dios. Así lo tenemos que ejercer, hermano. El dunamis es el poder activo que hace que sucedan las cosas. Es ese poder que está dentro de nosotros, que hace que las cosas sucedan. Cuando lo hacemos con fe, cuando vivimos en comunión con el Padre, tenemos autoridad. Eso es el poder de Dios manifestado a través del nombre de Jesucristo. A través de Cristo. Dar la orden, hermanos, ¿qué es lo que hace? Libera el dunamis, o sea, libera el poder de Dios. En otras palabras, es Cristo en acción. Cuando nosotros liberamos una palabra con poder, es Cristo obrando. Cristo obrando, no nosotros. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ese poder que recibo de parte del Padre es ese mismo Cristo obrando. Pero tenemos que estar conscientes, hermano, de que ese dunamis va a obrar. Cristo en acción. Cuando Cristo le dijo a la tormenta, le decía yo hace un momento, calla, enmudece. Esa palabra que llevaba poder, llevaba dunamis. La naturaleza lo sabía. Los demonios, cuando Jesús les decía, vete, en ese momento se iban. Sabían el poder que estaba ahí en su palabra. Y ese mismo
poder, ese mismo espíritu, ¿en dónde está ahora, hermano? En mí. Está en mí. Está en ti, hermano. Está ahí. Tienes la posibilidad de usarlo. Cristo en acción. El poder, hermano, es la fuerza que actúa sobre la enfermedad, sobre las drogas, sobre cualquier adicción, porque es poder de Dios en ti, es poder de Dios en nosotros. Tienes que hablarle al problema con poder, con autoridad delegada de Cristo en tu vida, y es Cristo en acción. Sobre todo aquello que le estemos dando la orden, hermano, va a soltarse el dunamis de Dios, el poder de Dios. Pero tenemos que hacerlo con fe, con fe. Pero si nosotros decimos, ay, ¿y si no se va? ¿Y si no me sale? Pues no salió, porque ya dudaste. Desde el principio ya dudaste. Y hermano, y eso cualquiera lo sabe, ¿eh? Hasta las personas que dan cursos de capacitación lo saben. Yo una vez tomé un curso que decía el instructor, si tú te levantas y dices, no, es que hoy va a estar mal el día, él decía, concedido. Él así decía, hablas mal, concedido, porque dice, eso traemos, lo que nuestras palabras, pero nosotros sí traemos el poder de Dios, hermano. Tenemos que, te voy a invitar que abras tu Biblia en Primera a los Corintios, no viene ahí. Capítulo 2, Primera a los Corintios, capítulo 2, versículo 4 y 5. Quiero que veas cómo Pablo usa correctamente el poder de Dios. Hoy te estoy invitando a que tú lo uses también. Ya sabemos, ya llevamos dos poderes, hermano, la exousia y el dunamis. Y ahorita vamos a ver otros tres, pero quiero que veas cómo Pablo lo usaba. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 2, 4 y 5. Dice, no les hablé ni prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostración de ¿qué? Del poder del Espíritu. Poder del Espíritu. Para que la fe de ustedes no dependiera ¿de qué? De la humana sabiduría o de sabiduría humana, sino del poder de Dios. Nuestra predicación, nuestro vivir no tiene que ser con palabras sabias o elocuentes. No vamos a hablar con palabras que digan, ay, qué bien habló, qué bonito hablas tú. ¿Cómo le haces que hablar tan bonito? No, nosotros tenemos que hablar con la demostración del poder del Espíritu que está en nosotros. Qué diferencia tan grande. Pablo así lo enseñaba, dijo, yo no les vine a hablar, yo no les vine a lavar el cerebro, les dijo. Yo no les vine a inventar nada con palabras sabias o elocuentes. No, yo les vine a hablar con demostración de poder. Demostración de poder. ¿Y dónde está ese poder, hermano? Acá está dentro, aquí está en nosotros. Tienes que usarlo. Tenemos esa autoridad delegada por Cristo. Úsalo. Úsalo. Les he dicho, es como si tuvieras tu auto último modelo ahí en tu cochera y no lo usas. No, pues ¿cómo lo voy a usar? ¿Y si me lo rayan? ¿Y si le cae una piedra en el camino? ¿Y si me avientan un huevazo o si me pegan? No, pues entonces ahí, ¿para qué lo quieres? Ahí está ese poder, hermano. Tú lo traes cargando, tú lo traes ahí. Siempre que damos la orden, escúchame bien, guiados por el Espíritu Santo, sale poder de Dios. Cuando somos guiados por el Espíritu Santo y damos la orden, algo sucede. Sale poder de Dios. Sale poder de Dios. En nosotros, hermanos, hay ese poder. Cuando nosotros damos la orden, sale ese poder. No sale autoridad, no. Autoridad es lo que tú te vistes.
La autoridad es la que Dios te viste y te dice, este es mi hijo, entonces le delego un poder legal. Fíjate. Pero cuando oramos y soltamos la palabra, sale el dunamis de Dios, el poder, sale ese poder. Voy a seguir con lo que sigue. Doy la orden, se libera dunamis, poder de Dios para actuar. Poder de Dios para actuar cuando lo hacemos guiados por el Espíritu Santo con fe, y sale un poder de nosotros. Así lo dice la palabra. Fíjate nomás lo que dice. Otro poder que sale es energía. Fíjate nada más. Ahorita te voy dejé al final el versículo donde vienen todas estas palabras griegas para que tú puedas entender y llevártelo. Energía, fíjate hermano, sale energía también. Sale, en griego es energía. Y este término significa acción o actividad o fuerza en acción. Energía es fuerza en acción. Cuando tú y yo damos la orden, ahí sale energía. Energía que viene de Dios. Cuando nosotros damos la orden, una palabra que nosotros hablamos, una palabra de Dios. ¿Quién es la palabra, hermano? ¿Quién es la palabra? Cristo es la palabra. Cristo es la palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo, la palabra es Cristo. Cuando tú y yo soltamos una palabra, ¿qué estás soltando? Poder, la energía que es fuerza en acción, que es el mismo Cristo. La palabra de Cristo, toda esa energía es Cristo en acción. Es la fuerza de Dios en Cristo. Amén. La energía es el poder que sale del dunamis para producir un milagro o una sanidad. Cuando nosotros oramos y damos la palabra, es esa energía que sale y que trae el poder. Fíjate cuántas cosas tuvimos que entender para poderte hablar de esto. Pero está dentro de ti, hermano. Tienes que creerlo. El cuarto poder que quiero que veas. Isgis. Fíjate, mientras que el dunamis es la energía que sale hacia afuera, el dunamis es esa energía, esa fuerza, ese poder que Dios pone en ti y que sale cuando das la palabra. Isgis es la energía que sale, más bien, no sale, esa fuerza está interior en ti. Esa es la fuerza interior, es la fuerza de Cristo, es la fuerza que Dios nos da internamente para perseverar y no rendirte. Y esto lo vemos, Efesios 6:10. Quiero que abras tu Biblia, Efesios capítulo 6, versículo 10. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y, ¿qué dice ahí? En el poder de su fuerza. Es una fuerza interior que está aquí, en tu interior, que te permite perseverar, no rendirte. Cuando tú y yo sentimos que no podemos más, es cuando viene el Espíritu Santo con esa energía, con esa fuerza, con ese isgis que se llena tu vida y te levanta y te da fuerza para seguir, para poder seguir soportando, para no rendirte. Es esa fuerza interna. Es Cristo, hermanos, creciendo en nosotros. Cristo creciendo en nosotros. Tienes que dejar que Cristo crezca cada vez más en nosotros.
Y quinto poder, hermano. Ese poder se llama Kratos. Es el poder visible del testimonio cumplido de que Dios ha obrado. Cuando tú y yo ya tenemos primero la autoridad, nos vestimos con la autoridad, después ejercemos y esa autoridad damos a través de una palabra y damos la orden, ¿con qué? Con poder, con dunamis. Mientras tanto, esa fuerza, la energía se libera, que es Cristo en acción. Cristo en acción. Y mientras isquis es la fortaleza interna que Cristo está dándonos en nosotros y está dándonos fuerza, por último se libera el Kratos. Kratos es poder visible del testimonio, es cuando se cumple el milagro. Es cuando podemos ver que Dios ha obrado y ha cumplido su voluntad perfecta en lo que hemos orado. Cuando tú y yo oramos, damos la orden en el nombre de Jesús, y cuando vemos que se cumple, ahí está ese poder que es el Kratos, que es el testimonio cumplido. Te voy a poner como resumen lo siguiente. La exousia nos viste ¿de qué? De autoridad. Te viste. Te da, es como con el policía que yo les decía. El policía con uniforme y con placa, pues es el comandante Pérez. Pero el policía sin su placa, sin su uniforme, es Juan Pérez. Nada más. Mientras tiene su autoridad puesta, ese es el comandante Pérez. Cuando tú y yo no tenemos esa investidura, ese poder legal, pues no somos nadie. Pero cuando tú y yo, a través de la exousia, o sea, la autoridad delegada, nos viste como ¿qué? Como hijos de Dios, como coherederos de Cristo. Entonces, después viene el dunamis que se mueve con poder y te hace dar la orden. Te da a dar la orden. Después el poder que se le llama en griego isquis, ese me sostiene, que es Cristo creciendo en nosotros, Cristo sosteniéndome, dándome fuerza. Y por último, Kratos me corona de victoria por la obra hecha en el nombre de Jesús. Vamos a leer por último, hermanos. Creo que ese sí lo puse. Así es. Quiero que lo revises conmigo. ¿Y cuál la eminente grandeza de su poder, que es el dunamis, para con nosotros los que creemos, según la operación, o sea, la energía del poder, el isquis de su fuerza? Todo está aquí, hermano. En este versículo ahí están esos poderes manifestados cuando nosotros damos la orden. ¿En base a qué? A su supereminente grandeza de su poder. ¿De qué tamaño es su poder, hermano? ¿De qué tamaño es? Es el que hizo todas las cosas, en las cuales todas las cosas existen por el poder de su palabra. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Viene ese poder. Hablamos también, hermano, de que es necesario una comunión profunda con Cristo, una comunión profunda con el Espíritu Santo, una comunión profunda con nuestro Padre, que nos ayude a orar conforme a su voluntad. Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Qué dijo? Hágase, ¿qué?
tu voluntad, así como se está haciendo en el cielo, aquí. Entonces nuestra oración no puede ser cualquier oración, hermano. Tiene que ser la que haga su ¿qué? Su voluntad. ¿Y cómo vamos a orar su voluntad si no la conocemos? Tenemos que meternos en una comunión profunda con Él. ¿Para qué? Para que Él te diga por qué orar. Eso lo hemos estado aprendiendo también, hermanos. Orar lo que se está orando en el cielo. Jesús está intercediendo por nosotros todo el tiempo. Tenemos que orar por lo que Él está orando, por esa intercesión. La voluntad de Dios, cuando se cumple, ¿qué es lo que hace? Trae el cielo a la tierra, porque el reino de Dios se acerca. El reino de Dios, a través de su voluntad, llega a nuestra vida. Yo no sé cuántos de ustedes quieren, le decía yo de broma, a lo mejor usted dice, no, yo no quiero, yo así estoy tranquilo. Hermano, tú y yo estamos llamados a ejercer la autoridad, porque hemos sido llamados a dar libertad a los cautivos, a orar por los enfermos que sean sanos, a orar por aquellos que están bajo un yugo de pecado, bajo las cadenas del pecado. ¿Quién los va a liberar, hermanos? ¿Quién? Si no la iglesia. Para eso estamos tú y yo. La iglesia es el cuerpo de Cristo en acción en esta tierra. Si tú quieres, hermano, ejercer esa autoridad, vamos a orar. Te voy a pedir que te pongas de pie antes de que celebremos la cena del Señor.